Muy bien, muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de Peruvin 37 y agradecer a todos ustedes por estar aquí a esta hora del día y también a quienes nos miran virtualmente. El tema que he traído hoy día está basado en un tema que nos preocupa a todos, un tema que nos preocupa a nosotros, involucra a nuestras familias, involucra a los gobiernos, a toda la humanidad. Está relacionado con el tema del cambio climático, la variación climática que sufrimos en estos días. Y conjuntamente con traerles el saludo de Southern Peru Copper Corporation, donde trabajamos, quiero resumir el esfuerzo de estos proyectos que venimos desarrollando en Southern Perú en línea con lo que acabo de comentar, es decir, medidas de mitigación frente al cambio climático. Esta es una imagen que nos muestra el resultado de muchos años de investigación de un panel de expertos de las Naciones Unidas. Seguro que muchos ya lo han visto en muchas publicaciones. Quisiera resumir esta lámina indicando que todo este panel de expertos que se reúne y que las Naciones Unidas congrega, son estudiosos en el tema del clima. Y lo que nos dice en la primera lámina, que ustedes pueden ver en el lado izquierdo, nos muestra cómo han ido cambiando las emisiones a lo largo del tiempo. La cantidad de emisiones que se tiene, producto principalmente de las actividades humanas, ¿no? Estas emisiones han venido incrementándose a lo largo del tiempo de una manera preocupante. Y lo que nos conlleva ahora es que esta preocupación se ha hecho mayor porque la pendiente, si ustedes miran la línea negra que se encuentra en la primera lámina, tiene una pendiente bastante pronunciada. Es decir, si no frenamos ese crecimiento en emisiones de gases de efecto invernadero que estamos teniendo la humanidad, básicamente nos estamos conduciendo a una situación de extremo riesgo. Entonces, el gráfico que tenemos a continuación, no sé si me pueden ayudar con el puntero, nos muestra justamente en el punto rojo donde se inician las láminas, la mancha roja es que si luego de las conversaciones que se ha tenido en la COP21, el año 2015 en París, finalmente los países han acordado implementar políticas para reducir las emisiones de efecto invernadero. Implementando estas políticas se ve que no es suficiente. La tendencia al calentamiento global va a continuar. Y en el lado derecho vemos pues un escenario de qué sucedería si las voluntades de los países, las políticas de los gobiernos entran en acción. ¿Cuál es el objetivo que se tuvo en París? Básicamente, evitar que el incremento de la temperatura suba por encima de 2 grados centígrados respecto a los valores preindustriales, es decir, de la época previa a la revolución industrial. Ese es el principal objetivo. Y deseable es que esta variación en la temperatura no sea mayor al 1.5 grados centígrados. Entonces, ese es el camino en el que nos hemos comprometido los países firmantes del Acuerdo de París en el año 2015 y mencionarles que el Perú es un país firmante de este acuerdo. En el lado derecho vemos que si logramos ese consenso de disminuir la temperatura a ese ritmo, es decir, menor a 1,5 grados centígrados, podríamos decir que vamos a llegar a un equilibrio. Pero si no lo hacemos, si llegamos a valores superiores, vemos cómo los valores, muchas gracias, vemos cómo los valores, permítame.
Vemos cómo los valores por encima de 2 grados y 3 grados centígrados nos convierten básicamente en una situación de extremos riesgos. Los cambios en la temperatura del día más caluroso en un año tornarían que el planeta esté en estos niveles de temperatura. Vemos a Sudamérica, al Perú, la zona de bosques de Brasil, y vemos cómo el cambio en la humedad del suelo también va a variar. Vamos a tener periodos de extrema sequía, zonas que se van a seguramente incrementar los incendios forestales, los cambios en las precipitaciones. Entonces, esta situación es de bastante preocupación. Repito, nos involucra a todos. La fuente de esta información, ustedes la pueden revisar, es el informe del IPCC del año 2023, que es este panel de expertos que les mencionaba. Y como Perumín congrega al sector minero, básicamente la buena noticia para el sector minero es que este cambio, este reto para poder transformar y reducir las emisiones de efecto invernadero pasa necesariamente por el tránsito de los metales. Y es el cobre el principal elemento que es el aliado para esta descarbonización. Todas las tecnologías renovables van a requerir cobre y otros metales en alta medida. Tal es así que se prevé que con estos esfuerzos que se va a tener el mundo, esta es una estadística al año 2020, en la década del 2020, y la proyección al 2050, se va más que duplicar la demanda de metales, especialmente el cobre, va a sufrir un requerimiento intenso. Es por esto que también nuestro país, que es poseedor de interesantes recursos mineros, tiene que estar a la altura de afrontar este reto, esta necesidad que se va a tener de que el mundo va a requerir duplicar su capacidad de producción para poder satisfacer estos requerimientos intensos en el consumo de metales. En Sauder Perú hemos implementado desde el Acuerdo de París políticas internas, dado que nuestros países son suscriptores de este acuerdo. Sauder Perú ya ha implementado una serie de políticas para el cambio climático, las ha plasmado en sus políticas ambientales y obviamente también, como muchas empresas, estamos dentro del Copper Mark, que nos establece también compromisos asociados y direccionados con el Acuerdo de París. Y en ese sentido, venimos acá a proponerles y comentarles un poco el trabajo que venimos haciendo en Sauder Perú. Tenemos unos proyectos de corto plazo al 2027, proyectos de mediano plazo al 2035 y proyectos a largo plazo al 2050. Estos proyectos están alineados, repito, con los acuerdos de París. A corto plazo hay proyectos enfocados en la eficiencia energética y detrás de estos proyectos, repito, hay un gran equipo de profesionales que venimos trabajando conjuntamente en la compañía para llegar a estos objetivos. Entonces, de lo que se trata hoy día es comentarles un poco de estos proyectos. Esta es una imagen satelital de nuestras operaciones. Tenemos las operaciones de Toquepala, en la región Tacna, una relavera en Quebrada Honda, y nuestras operaciones en Hilo, la fundición de cobre y la refinería de cobre. Es en estas unidades mineras donde venimos implementando estos proyectos de eficiencia energética. En el caso de la fundición de Hilo y la refinería de cobre de Hilo, estamos implementando proyectos de cambio de la matriz energética. Resulta que los hornos y calderos que utilizaban residual 500 y diésel van a ser reemplazados en el combustible por gas natural. Como la línea de gas todavía no ha llegado a la zona de Hilo, la alternativa que se ha visto es hacer un transporte en lo que se denomina plantas satélites. Es decir, traer el gas licuado a las instalaciones de la fundición y la refinería, implementar procesos de regasificación y utilizar ese gas en
en el proceso. Este proyecto ya está bastante avanzado. De hecho, que este año ya estamos arrancando los procesos. Hemos hecho ya las pruebas en vacío el año pasado y 2025 ya estos proyectos están en marcha. El siguiente proyecto en fundición es aprovechar el vapor saturado. Resulta que los hornos en Ilo, quienes no nos han visitado, tenemos un horno de fusión de concentrados de cobre. Ahí fundimos el concentrado de cobre y producimos cobre metálico de 99.999% de pureza que exportamos. Como tenemos vapor saturado en la zona, estamos implementando tecnologías para poner turbinas y equipos adicionales de tal forma que podamos este vapor saturado convertirlo en vapor recalentado y obtener energía eléctrica. Con este proyecto estimamos generar 9.5 megawatts de energía y lo que va a contribuir a reducir nuestro consumo energético. Del mismo modo, en la zona de Quebrada Honda, que es prácticamente una zona árida que pertenece al desierto de Atacama, tenemos una alta radiación solar, una fuerte radiación solar, de las más grandes que hay en el planeta. Ahí el proyecto que tenemos es instalar una planta que nos va a generar aproximadamente 100 megawatts. Esta va a ser una central solar fotovoltaica que ya está, la ingeniería está en proceso de desarrollo y estimamos que este proyecto nos va a generar 322.000 megawatts por año y el proyecto estimamos tenerlo para el 2027, ya en operación. Para esto estamos trabajando en una modificación de estudio de impacto ambiental, porque como ustedes saben, todos estos proyectos de inversión requieren una certificación ambiental y en ese esfuerzo nos encontramos. Asimismo, en la zona de Toquepala, que también hay una alta radiación solar, estamos trabajando en la implementación de una planta termosolar para producir energía eléctrica que se suministre y caliente el agua para producir agua atemperada que requiere la planta de procesos del ESDE. Este proceso también ya está en desarrollo de ingeniería y estimamos también que entre en operación al 2027. El otro proyecto que tenemos en el caso de nuestras unidades son proyectos ya más retadores. Por ejemplo, cómo cambiamos el uso de combustibles en los camiones de mina. Este es un proyecto retador que requiere más tecnología, a lo mejor el uso de hidrógeno verde que vendrá en años posteriores. Tenemos esa meta para el 2035, como les mostré en la lámina pasada. Entonces, ¿qué hemos logrado en los últimos años con estas medidas? Fíjense que en el 2020 teníamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en Sauder de alcance 1. Sabemos que las emisiones de alcance 1 son aquellas definidas por el consumo directo. Cuando quemamos combustibles directamente en nuestras operaciones, son alcance 1. El alcance 2 son las energías que nosotros compramos de proveedores de energía. Y el alcance 3 son las emisiones que se generan producto de la cadena de valor, de los suministros logísticos, quienes nos venden las materias primas, cuánto consume el que nos vende las materias primas, cuánto emite de CO2, cuánto emite de CO2 el que se lleva el producto. Esas emisiones de alcance 3 son bien complejas y no dependen en sí de nosotros, depende de todos. Entonces, en el tema del alcance 1 y 2, que sí es responsabilidad nuestra directa, hemos logrado al 2023 ya eliminar las emisiones de alcance 2. ¿Y qué hemos hecho acá? Básicamente comprar energía limpia, comprar energía con certificados que nos garantizan que esta energía proviene, por ejemplo, de una planta termoeléctrica o proviene de una planta solar o de una hidroeléctrica. Entonces, esos certificados que nos garantiza que nuestras energías o el uso de energías renovables de alcance 2 nos han permitido tener emisiones cero de alcance 2. De tal forma que
gracias a todas estas innovaciones hemos venido reduciendo nuestra intensidad de gases de efecto invernadero desde el 2020, 2021, 2023 y 2024. Creemos que con los proyectos que les acabo de mencionar al 2027, nuestra intensidad va a bajar a valores de 1.65 en los próximos años, al 2027. Entonces, esto nos ubicaría entre los valores mínimos del rango a nivel mundial de las empresas top a nivel mundial. Las empresas mineras oscilan en unas intensidades mínimas que van de 1 hasta 9. Hay operaciones que todavía necesitan modernizarse, sin embargo, las nuestras ya básicamente estamos por debajo del promedio mundial y estimamos inclusive reducir más. Este es el gráfico que muestra lo que comentaba, nuestras emisiones de alcance 1 en las operaciones, y han venido reduciéndose y van a reducirse más en los próximos años, como se muestra en la lámina. Vemos que el proyecto de cambio de matriz energética nos va a permitir reducir en 22.000 toneladas de CO2 equivalentes por año, luego la cogeneración y luego la planta solar en Quebrada Honda y la planta termosolar. De esa manera vamos a reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2, y esta es la tabla que nos muestra, digamos, el valor numérico. En alcance 1 y 2 vamos a reducir de 890.000 toneladas por año a un estimado de 747.000 toneladas por año. Entonces, este es el gran esfuerzo que venimos haciendo en la compañía para alinearnos al compromiso del Acuerdo de París y a nuestras políticas que las han adoptado. Y este gráfico también resume lo mencionado. Como se verá, en el año 2022 teníamos energías de emisiones de alcance 2 y para el 2023 y 2024 ya no tenemos estas emisiones de alcance 2. Seguro que hay mucho más que hablar, seguro hay mucho más que decir. Nada más quisiera concluir agradeciendo su atención y decirles que esta tarea no es solamente de Sauder, no es solamente de una empresa, no es solamente del sector minero, es una tarea del mundo. O sea, toda la humanidad debe estar concentrada en esto. Y importante, lo que hagamos o no hagamos va a repercutir mucho en estos eventos de cambio climático en el que nos encontramos. Realmente la humanidad se encuentra en un punto bastante crítico, ¿no? Y seguro que las futuras generaciones nos juzgarán o no nos juzgarán de qué hemos hecho o no hemos hecho. Lo importante es que hoy en día hay la tecnología para hacer. A lo mejor antes no había la tecnología, hoy en día sí la hay, y sí creo que pasa mucho por la voluntad de los gobiernos, la voluntad de las empresas, la voluntad de las personas de hacer o no hacer, ¿no? Con eso quería concluir y nada más agradecer por vuestra atención y decirle que Sauder Perú pues, nos hemos alineado desde años atrás en esta política. Muchas gracias. Damos gracias al ingeniero Darío Oviedo de Sauder Perú por esta presentación. Invitamos a tomar asiento y vamos a proceder con una pregunta. ¿Sí? Ahora sí, a este. Ya. Lo comparto. Okay. Correcto. Damos gracias al ingeniero Oviedo y gracias a ustedes. Es importante lo que indica el ingeniero Oviedo al final, ¿no? Ahí está una voluntad donde se está tomando decisiones para poder no solamente cumplir con un objetivo estratégico que es una reducción de costo, sino que también muestra el compromiso de toda una institución. Sauder Perú es una de las principales instituciones mineras a nivel mundial y está demostrando este compromiso a sus trabajadores. Y como sabemos, estos trabajadores tienen un efecto multiplicador. Es desarrollar en las familias, en los proveedores, este tipo de compromisos. Entonces, bien que ustedes hayan podido despedir al ingeniero Oviedo con un aplauso. Y ahora corresponde una pregunta, ingeniero Oviedo. ¿Eso querrá decir que para el próximo Perumín ya tendremos muestras de los equipos operando?
Sí, yo creo que sí. Me gustaría, si es que se nos da la oportunidad, a lo mejor en el próximo Perumín, sí traer datos consolidados. Sí, los proyectos están avanzando, algunos ya se han concluido, otros están en etapa de ingeniería final, y comentarles también un poco que la inversión que estamos teniendo en estos proyectos está alrededor de los 135 millones de dólares por proyectos de energía. Y sí, hay presupuestos que ya están aprobados. Se están aprobados, por lo que la respuesta es sí. Adicionalmente, otro comentario y otra pregunta. Y lo ha indicado bien el ingeniero Oviedo. Falta trabajo, lo ha comentado en este cambio de matriz energética en lo que es el alcance 1. El alcance 1 es bastante significativo y entendería también que ya van evaluando. En realidad no es fácil porque significa cambiar la tecnología actual en equipos que forman parte del core del negocio. Entonces, no se puede fallar en esa compra, en esa adquisición de estos equipos. Y es por eso que muchas empresas mineras a nivel mundial están evaluando todavía ese cambio en la matriz energética para estos grandes camiones, los camiones mineros, por ejemplo. ¿Ustedes los están evaluando? Sí, muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Realmente los que operan minas y saben, en una mina, básicamente el alcance 1, los camiones representan más del 80% del consumo de energía. Y lo que hoy en día se tiene es experimentos. En África hay una empresa minera también que muy bien se ha asociado con una de las fábricas que provee camiones, y están haciendo ya pruebas con el uso del hidrógeno en estos camiones. Estas primeras pruebas están dando, obviamente, primeros resultados, pero creemos que en los próximos años ya vamos a tener resultados alentadores. También hay experiencia de carros que están usando trolleys, tipo cables eléctricos. Esto ya también está siendo una realidad. La desventaja ahí es de que tienen problemas cuando hay, ustedes saben, la mina tiene muchas curvaturas y hay desconexiones. Entonces sí, el mundo minero, y nosotros estamos también ahí trabajando, está a la vanguardia de esto, y la primera meta al 2027 que establece París está cerca, y ahí estamos empujando. La segunda al 2035, creo que ahí ya vamos a tener buenos resultados con los camiones. Muchas gracias, ingeniero Oviedo. Vamos a dar pase al ingeniero Jaynor Cabrera, jefe corporativo de gestión de relaves de Volcan, compañía minera. Adelante, por favor. Un gran aplauso. Sí. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Jaynor Cabrera Huomán. Soy jefe corporativo del área de gestión de relaves. En primer lugar, quisiera agradecer al Foro TIS por la oportunidad de presentar nuestro trabajo titulado Gestión de instalación de almacenamiento de relaves en Volcan Compañía Minera y su aplicación en la unidad minera de Cerro de Pasco. Este trabajo tiene como objetivo principal mostrar nuestra experiencia en la implementación de un estándar de gestión de relaves alineados al GSTM, y además demostrar nuestra experiencia con el acercamiento a las comunidades para poder implementar un plan de respuesta de emergencias. Para ello, el trabajo se centró en 5 ejes fundamentales. El primer eje fue una revisión de toda la información técnica existente con la finalidad de generar una línea documental sólida. Posteriormente, se realizó una actualización de los estudios básicos, la verificación del depósito y su posterior adaptación. Luego, se implementó un sistema de gobernanza con transparencia y las auditorías independientes anuales a cargo de revisores externos. Además de eso, se mejoró la instrumentación y el monitoreo en el depósito de relaves. Y finalmente,
la gestión de emergencia y la relación comunitaria. Hablando un poco del estándar de gestión de relaves, las fallas de Mount Pauling en el 2014 en Canadá, las fallas de Brumadinho en el 2019 en Brasil, dejaron una huella profunda en la industria minera, debido a las pérdidas de vidas, daños ambientales, daños materiales y sobre todo dejó un cuestionamiento del diseño, la gobernanza y el monitoreo de estos depósitos, lo que conllevó a que las instituciones como el ICMM, la ONEP y el PRI, en agosto del 2020, lancen el estándar global de gestión de relaves, más conocido como el GSTIE. ¿Y por qué Volcan adapta este modelo? Cabe recalcar que durante el año 2019, Volcan, como parte del grupo Glencore, había iniciado su camino de poder adaptar sus depósitos de relaves utilizando guías internacionales, ¿no?, como es el CDA o la ANCOL. Hablando un poco de la instalación del depósito Croyó, este es un depósito ubicado en Cerro de Pasco, recibe los relaves de las plantas de San Expedito, Paraxá y Óxidos a una altura promedio de 4.200 metros. Su tipo de recrecimiento es por el método aguas abajo con un material de préstamo de cantera. Tiene un dique aproximadamente de 1.25 kilómetros y un ancho de corona de 8 metros, con banquetas intermedias como se puede ver en la imagen. La cota actual de operación es la 4277 y tiene una proyección hasta la cota 4287. El depósito Ocroyó se encuentra en un entorno complejo, tanto en la parte técnica como en la parte social. La clasificación de este depósito, según el estándar, el GSTM, es extrema. Quiere decir que ante caso de una ruptura de esta presa, podría generar daños significativos aguas abajo del depósito, afectando a las personas, al medio ambiente y sobre todo a la reputación de la compañía. Es por eso que el principal reto de este trabajo fue garantizar la estabilidad y seguridad de este depósito. Por ello, con la revisión técnica generada, se creó un documento llamado Memorándum Base de Diseño, que es el documento en que tiene toda la información histórica del depósito de relaves. Con ello, se pudo actualizar todos los estudios básicos, como es el peligro sísmico, la hidrología, y además realizamos una campaña exhaustiva de investigaciones geotécnicas, como perforaciones diamantinas y ensayos de CPTO, con la finalidad de caracterizar la cimentación del depósito. Cuando mencioné que se encontraba en un entorno complejo, era porque la cimentación del depósito está conformada por un material fluoroglaciar antiguo, que básicamente contiene arcillas que no son favorables para la estabilidad física del depósito. Quiere decir que la estabilidad física del depósito es gobernada por la resistencia no drenada y post-sismo de este depósito. Posteriormente, además de hacer análisis de verificación por métodos convencionales, se desarrolló un modelo numérico, dinámico, con la finalidad de ver el comportamiento de este depósito frente a grandes cargas sísmicas. Como ya lo dije, el depósito es una clasificación extrema, los criterios de diseño son muy conservadores. Se tomaron muestras de las perforaciones y se llevaron a los laboratorios de Estados Unidos para poder obtener estas propiedades dinámicas de cada material. Luego se construyó este modelo geotécnico, como se ve en la imagen inferior, donde se colocaron puntos de control tanto en la cresta, en el cuerpo del dique y al pie del dique, con la finalidad de evaluar cuánto se desplaza estos puntos frente a una carga sísmica. Se utilizaron acelerogramas sintéticos, que son registros históricos, ¿no?, que son adaptados a las condiciones del lugar. Utilizamos el sismo de Tarapacá, Ancash, Ático y Lima. Realizamos el modelamiento dinámico y se presentaron que las deformaciones en la corona fueron menores a 1.5.
en la parte horizontal y en la parte vertical o asentamiento menores a 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que el depósito frente a una carga sísmica alta, como es un sismo máximo creíble de una aceleración de 0.76, es estable, lo que no generaría un rebose o un overtopping de sus relaves afectando a la población aguas abajo. Además de eso, se verificó las condiciones hidráulicas de su vertedero de emergencias, adaptándolos para poder aguantar una precipitación máxima probable de 24 horas, que incluye también las consideraciones del efecto del cambio climático. Y esto nos daba un caudal de descarga de 15 metros cúbicos según su área portante del depósito de la cuenca. Luego de abordar el problema técnico, el reto fue desarrollar el impacto social. Gracias al estudio del DBA o rotura de presas hipotética, se pudo ubicar a 6 poblados aguas abajo en una distancia variable entre 0.5 a 14 kilómetros aguas abajo. Si bien es cierto, el GISTM te pide una evaluación de riesgo, pero ahora las autoridades nacionales también te están solicitando para poder obtener los permisos ambientales y los permisos de construcción. Una evaluación de riesgo no solamente permite identificar el modo de falla creíble, sino también permite identificar, gestionar los controles críticos, con algunas aplicaciones como son el Voltaire. Para el desarrollo del plan social, que tiene como objetivo reducir o evitar las pérdidas de vida, que es el principio del GISTM, del estándar, se desarrollaron acuerdos, actas y convenios con cada una de las comunidades, con el apoyo de la DREN de Pasco. Además de eso, se implementó un sistema de alerta temprana. Está conformado por antenas repetidoras y estaciones sonoras, como se puede ver en la pantalla, que nos permiten o que permite a la comunidad alertar ante el caso de alguna emergencia. Se desarrollaron capacitaciones y talleres a todas las personas de las comunidades, principalmente con el objetivo de definir a los brigadistas, quienes son las personas más cercanas, más allegadas a las comunidades o más influyentes. Además de eso, se desarrolló un plan de simulacro y luego la ejecución de estos con el apoyo de las autoridades distritales, como son los centros de salud, las municipalidades y los bomberos. Producto de todo este trabajo, se implementaron 15 estaciones sonoras distribuidas en los 6 poblados, estratégicamente instalados, y estas antenas tienen una conexión directa con el centro de monitoreo. Quiere decir que si pasa un instrumento, un umbral superior al naranja o llega a un sismo que pasa también ese umbral, estas automáticamente se activan y la población va a estar preparada para poder evacuar. Capacitamos a 53 brigadistas. Los protocolos y rutas de evacuación también lo conocen la población. 613 señaléticas distribuidos en todas las áreas con la finalidad de llegar a las 23 zonas seguras que se ubican fuera de la huella de inundación hipotética del depósito. Además de eso, como mejora institucional, Volcan implementó un sistema de gobernanza para conocer los roles de los profesionales que intervienen en la gestión del relave, principalmente con la asignación de un ingeniero de registro, quien es el responsable que valida técnicamente las ingenierías y la construcción del depósito de relave. Cabe resaltar que el ingeniero de registro es el nexo entre la alta dirección y la operación de la mina. El ejecutivo responsable está conformado por nuestro vicepresidente de operaciones. En la operación se encuentra el dueño de la empresa, que es el gerente de operaciones, el superintendente de operaciones, que es el responsable de la empresa, y debajo de él un staff de profesionales de la parte de emergencia, seguridad, asuntos ambientales, mina y el geotecnista. El ingeniero de registro no solamente es una persona, es un equipo de trabajo especializados en el aspecto de gestión y en el aspecto técnico. Él es el que coordina con el panel de revisores que nos hacen las auditorías anuales, y también con nuestro socio estratégico, que son los diseñadores de registro, que son los constructores que
desarrollan estas ingenierías para los permisos ambientales y de construcción. El 2023 tuvimos un buen resultado, según la última auditoría desarrollada por el panel de revisores. Además de eso, nosotros duplicamos la instrumentación en el depósito de relaves. Incrementamos los piezómetros, incrementamos los hitos topográficos, las celdas de asentamiento, y con las ingenierías desarrolladas pudimos definir los umbrales de alertas, como es que se visualiza en la imagen derecha superior. Es un ejemplo de una sección crítica del depósito, y estos son los umbrales para un piezómetro en donde se colocan los niveles. Y además de eso, todos los instrumentos fueron llevados a la telemetría, es decir, en monitoreo en tiempo real. Esto lo podemos tener controlado desde un centro de control o de nuestros operadores para poder hacer los reportes mensuales que las autoridades también ya nos están solicitando. Además de eso, se implementó un monitoreo satelital INSAR, que nos permite no solamente ver el comportamiento o monitorear el comportamiento del dique, sino de todo el entorno del depósito de relaves. Básicamente, el monitoreo se basó en la redundancia funcional. Quiere decir que no solamente un instrumento sirve para medir algo. Si nosotros tenemos más instrumentos que tengan el mismo objetivo, tendremos la capacidad de conocer el comportamiento real del depósito. Por ello, el depósito CROIOC garantiza una seguridad y estabilidad. Se ha validado técnicamente los recrecimientos del depósito desde que iniciamos este camino de adaptación, desde la primera cota, que es la 4272, hasta la cota 4287, que se ve en la imagen. Tenemos una capacidad de respuesta inmediata, probados de los simulacros desarrollados, los 3 simulacros al año que desarrollamos junto con el Nacional, y además hemos fortalecido institucionalmente como organización por causa de la asignación de roles a las personas que intervienen en la gestión de relaves de volca. Hemos generado una confianza social y sostenibilidad. Más de 600 personas participan de los simulacros y también participan las autoridades distritales. En estos simulacros también se hicieron las pruebas de todas las antenas ubicadas en las zonas estratégicas, como ya les mencioné. Y por ende, CROIOC se convierte en un modelo replicable no solamente para Volcan Compañía Minera, sino para todas las mineras en el Perú. Como conclusión, el depósito CROIOC demuestra que un depósito con una clasificación muy alta o extrema puede ser un referente de seguridad, transparencia y sostenibilidad. Cabe mencionar que una gestión de riesgo, cuando se hace con rigor técnico, buena gobernanza y una comunicación con las comunidades, no es un riesgo, sino es una oportunidad para generar confianza y sostenibilidad. Quiero terminar la presentación mostrando el esquema que nosotros como Volcan manejamos en la compañía. Están conformados por 6 pilares en donde engloba lo que he podido resumir. Sabemos que el tema de gestión de relaves es un tema muy amplio y bueno, agradezco a la compañía Volcan por la oportunidad de presentar este trabajo no solamente del área del equipo de gestión de relaves, sino de todas las personas involucradas en el desarrollo de este. Muchas gracias. Damos gracias al ingeniero Jainor Cabrera. Es importante comentarles sobre este nuevo estándar GISTM. Esto ha sido producto de los colapsos de relaveras que hubieron, como se ha demostrado aquí en Canadá y en Brasil. Pero es importante cómo una empresa minera de origen peruano, ahora que ya es internacional, ha ido evolucionando en conceptos, ha ido evolucionando en compromisos, ha ido evolucionando en la implementación. Lo que suena aquí bastante sencillo, en realidad no lo es, porque significa monitorear en tiempo real y establecer toda la tecnología para que eso suceda. Y tiene una componente social. ¿Cómo le puedes decir al comunero que está aguas abajo, ¿sabes qué? Tengo mi relavera acá arriba, no te va a pasar nada, pero necesito que estés preparado? ¿No? Eso es muy complicado en el Perú, ¿no? Y sobre todo
¿cómo trabajarías para desarrollar esa confianza? En realidad es bien interesante lo que han hecho. GISTM es ahora un referente, es obligado. Hay varias observaciones que tenía y me ha ido dando el check, ¿no? Por ejemplo, la implementación de la construcción de esta relavera por aguas abajo, ¿no? En el Perú se ha cancelado hace mucho tiempo atrás la construcción por aguas arriba, porque es la situación más inestable que tiene una presa de relaves. Adicionalmente, antes se filtraban los relaves y se escogía la fracción gruesa, que son arenas, para hacer el dique. Aquí ha presentado de que ha sido construido con material de préstamo. Y esto es importante porque cuando se trabaja con relaves cicloneados, y sabemos que estamos en un país sísmico, ¿qué es lo que sucede? Se produce un efecto que se llama licuación, que es como la arena movediza. Y las propiedades mecánicas que tiene una estructura como esta se pierden por la presencia de agua y la presencia del sismo. Y se vuelve una arena movediza, que es lo que ocurrió en Brasil. Esto no tenemos ya en Perú, esto ya ha sido bastante limitado y es un buen reconocimiento para Volcan el haber desarrollado todos estos compromisos. Sin embargo, siempre queda la inquietud. Esta no es su única relavera. Me olvidaba comentar. Y además han declarado que esta relavera es del tipo extremo. Dentro de la clasificación que este estándar ha desarrollado, el extremo, como su nombre lo indica, es el de mayor preocupación y el de mayor riesgo, ¿no? Entonces, riesgo es una situación donde hay una probabilidad de que algo ocurra, no está asegurado, y de sus consecuencias. Y aquí se ha planteado muy bien para los que ya estamos iniciados en este tema, pero era necesario aclarar para aquellos que nos acompañan y que están en ese camino de aprendizaje. Queda la pregunta, ¿y el resto de las relaveras para cuándo? Gracias por la pregunta. No, efectivamente, Ocroyoc no es la única relavera que está adaptado bajo estos criterios rigurosos que te pide según su clasificación de consecuencia. Todas las relaveras de Volcan continúan en ese proceso, solo que Ocroyoc es el referente, es el que se acaba, digamos, técnicamente de demostrar que es estable. El resto todavía estamos en un proceso y este año tenemos una auditoría donde vamos a demostrar que ya todas las relaveras ya fueron validadas técnicamente. El plan de respuesta a emergencia ya se implementaron en todas las relaveras operativas. Y también eso es parte de este estándar, ¿no? Lo ha comentado el ingeniero Cabrera. Hay un día a día de la operación de estas instalaciones que son tan sensibles y hay un ingeniero de registro. ¿Qué significa eso? Que hay un seguimiento. Son ojos fuera de la actividad operativa y por lo tanto ya dan un nivel de garantía de independencia. Y lo que acaba de comentar el ingeniero Cabrera sobre esta board, este es un grupo independiente que evalúa anualmente y que deja recomendaciones y hace seguimiento para verificar que aquellos que se comprometieron en hacer se ha ido cumpliendo durante el año. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Cabrera. Éxitos a Volcan. Y vamos a invitar al ingeniero Jorge Cárdenas, jefe de asistencia técnica de NAEX. Por favor, tiene 20 minutos. Muchas gracias. Me aprovecho para presentarme nuevamente. Mi nombre es Jorge Cárdenas, actualmente sugerente del equipo técnico de NAEX Perú. Y primero agradecer el espacio de este conocido y bastante prestigioso por muchos años evento técnico, que nos da el espacio para tocar
temas sensibles, temas innovadores y temas desafiantes. Y por supuesto al grupo de panelistas que nos están acompañando en este momento de alto nivel. El día de hoy voy a darle una mirada técnica-operativa a una situación que tenemos presente en algunas operaciones en minería, principalmente a tajo abierto. Sin embargo, esto también pasa en subterráneo. ENAEX, como empresa líder en tajo abierto en soluciones para la minería desde la voladura, buscamos trabajar no solamente en el suministro de un producto o el suministro de un servicio, sino trabajar principalmente con foco en la seguridad, el medio ambiente y las comunidades. Es por ello que el día de hoy voy a tocar un tema bastante sensible y que es muy auditable en diferentes operaciones por los varios entes reguladores que tenemos hoy día en minería, que es el cuidado del medio ambiente asociado a la mitigación de gases nitrosos post-voladura, pero en una condición muy particular y que tenemos presente en muchas operaciones en mayor o menor medida, que son los terrenos reactivos. Esto hace muchos años era un tema que no se abordaba de una forma directa, era un tema más que todo fiscalizable, cumple un indicador en base al performance, niveles digamos de servicio que yo te solicito y definitivamente lo hemos desarrollado de la mejor manera. Sin embargo, hay condiciones puntuales de cada operación en cuanto a condiciones de reactividad, especialmente en altos niveles de terreno sulfuroso asociados al mineral de hierro, que nos han presentado un desafío y que buscamos abordar junto con las operaciones mineras. ENAEX es una empresa proveedora de servicios, con tecnología, con bastante desarrollo e innovación, pero trabajamos de la mano con muchas operaciones. Entonces, paso un poco para ampliar la introducción sobre lo que mencionaba. Nuestros pilares es el ambiente. Hoy día tenemos en muchas de las operaciones, tanto en la zona norte, en la zona sur, comunidades. Es más, tenemos videos, capturas de videos de celular, de cámaras muy básicas o cualquier tecnología que registra las emisiones que tiene un tajo abierto. Tenemos coloraciones asociadas al polvo, algunas coloraciones propias de terreno y también tenemos coloraciones asociadas a los gases nitrosos que para los que han trabajado en minería habrán percibido alguna vez un color rojizo, que es propio de la presencia o una detonación no ideal. El segundo punto asociado a que puede ser un impacto directo a la comunidad, sea porque tenemos sembríos, hay muchas operaciones que tienen sembríos directamente, ganadería directamente, y no estoy hablando de kilómetros, estoy hablando incluso hasta metros, de los límites próximos a la operación minera. Entonces, junto con el medio ambiente es el tema de seguridad. Estos niveles de emisiones, que son bastante conocidos, están normados con normas internacionales, presentan también un riesgo a la salud. Y esto representa para nosotros un monitoreo continuo. Definitivamente todos los monitoreos no han presentado niveles que generen un impacto a largo plazo o en el mediano plazo a la salud, pero tiene que ser constante. Y finalmente la sensibilidad con las comunidades. La percepción no tiene un indicador. La percepción, la empatía propiamente con el vecino, con la comunidad que estuvo antes, durante y muy probablemente va a estar después de la operación minera, es lo más importante. Entonces, la sensibilidad que tenemos nosotros hoy día va más allá simplemente de generar una solución, sino un acompañamiento. Muchas veces nos ha tocado trabajar de la mano en los monitoreos ambientales, lado a lado, no solamente con los equipos de medio ambiente de diferentes operaciones, sino dialogar directamente junto con ellos de cuál es el fenómeno del proceso de voladura y cuál es el impacto que está teniendo el día de hoy. Vayamos al tema del trabajo que quiero exponerles el día de hoy. ¿Cómo definimos un terreno reactivo? ¿Cómo una operación puede definir que tiene una condición desafiante que no está caracterizada y que tenemos que trabajar en conjunto? Primero, hay diferentes formas, hay diferentes controles. En la operatividad de una operación de tajo abierto, donde tenemos un material quebrado que realizar y un volumen planeado que cumplir para asegurar la extracción del cobre fino, el oro y los otros metales, tenemos que hacer una producción continua. Es por eso que estas metodologías nos permiten tener una rápida identificación. Entonces, uno de los ensayos que buscamos realizar siempre es poder caracterizar a través del detrito de las perforaciones de los proyectos de voladura y otras condiciones, muestras. Estas muestras las sometemos al laboratorio a diferentes ensayos de temperatura. Al usar un ensayo de temperatura, ¿qué buscamos? Buscamos inducir una reacción, como el propio terreno a través del nitrato de amonio. Un pequeño comentario, todos los explosivos civiles asociados a minería principalmente están formulados con nitrato de amonio.
tanto sea el ANFO que todos conocemos como las emulsiones. Definitivamente hoy día estamos en una nueva tecnología, pero sigue siendo el elemento diferenciador. Y ese nitrato de amonio es el que reacciona con el terreno. Nosotros, al hacer el muestreo, procedemos a trabajar un ensayo y obviamente una escala de temperaturas que nos permite identificar rápidamente si hay una reacción. Entonces, estresamos a nivel de laboratorio la reacción del nitrato de amonio con el terreno y evaluamos si es que hay una posible reacción que pueda generar un desbalance de oxígeno y generar gases nitrosos. Este es un ensayo que demora horas. Un par de horas ya tenemos claridad. Y por supuesto, hacemos más de un ensayo. Sin embargo, voy a ser muy transparente también con ustedes. Hay muchas operaciones que no son muy abiertos a aceptar este tipo de condición. Usualmente buscamos que ciertas soluciones abarquen todos los tipos de terreno. Sin embargo, es complejo. Conforme vamos avanzando el desarrollo de la tecnología de explosivos, vamos enfocándonos no solamente en un elemento asociado a un producto o eso, vamos entendiendo más el terreno y la caracterización del macizo rocoso. Entonces, solamente unos temas metodológicos, hay un rango de temperaturas que nos permiten tener claridad qué tan crítico es ese sector a la hora de poder trabajar con explosivos. Y ya tenemos un rango asociado a criticidad alta, media, baja. Entonces, en ese punto, acá tengo el puntero, como pueden ver, tenemos 3 niveles en donde la criticidad alta es la parte que a nosotros nos corresponde evaluar y establecer medidas de controles de bastante rigurosidad. Una criticidad media podemos revisarla a nivel de terreno operativo para ver qué buenas prácticas podemos mejorar. Y una criticidad baja es algo que podemos desempeñar sin mayor riesgo. Entonces no buscamos generar alertas a sobremedida, sino en los sectores críticos que tenemos identificados. Muy bien, entonces acá este es un plano que abarca 3 tipos de condiciones que son muy importantes tener presentes a la hora que buscamos entender el mejor performance de la detonación del explosivo, pensando en la fermentación y por supuesto el cuidado y la estabilidad de taludes, sino asociado a poder generar zonas críticas o zonas de cuidado para mitigar los gases nitrosos. Entonces, en el primer cuadro, cuando pueden ver el nivel de reactividad, hacemos un plano, un ensayo de qué sectores son más críticos. Definitivamente la cantidad de muestreos va a ser una condición de borde, no necesariamente vamos a poder tener un mapeo extenso por los periodos de tiempo de trabajo, pero tenemos el primer hallazgo. Usualmente, y muy coincidente, las zonas de alta ley de muchas operaciones mineras son las que presentan ciertas condiciones de terreno reactivo. Esa es una particularidad, por supuesto hay una explicación geológica para ello. Seguidamente, nosotros trabajamos en hacer una identificación de sectores donde tenemos presencia de gases nitrosos, que es el gráfico, el plano de la zona central. Entonces, en el primer hallazgo, en el primer back análisis, encontramos que hay una conexión y hay una correlación directa por la cantidad de eventos en donde la zona de más alta reactividad nos conlleva a sectores con mayor presencia de gases nitrosos. Esto, por supuesto, no es un trabajo de una semana, es un trabajo de varias semanas, incluso meses, de poder tener suficiente data y entender la correlación. Profundizando, también tenemos información y algunas operaciones nos han facilitado el acceso de las leyes de porcentaje de cobre. Entonces, este back análisis, que simplemente era una primera o una rápida respuesta, era poder entender qué tan complejo esto puede ser en una operación. Entonces, yendo más un poco ya a la geología y los desafíos propios de la reacción química que pueda tener ciertos explosivos, el tema viene a ser el de siempre y algo que tener muy claro. Nosotros no podemos cambiar las condiciones de macizo rocoso. No podemos cambiar las condiciones geológicas que han formado ciertos yacimientos. Lo que podemos adecuar es los controles que podemos realizar de una forma técnica, por supuesto, sin embargo, por sobre todo operativa. Entonces, en ese sentido, con estas zonas definidas, nosotros vamos a establecer ciertos controles que nos han permitido mitigar casi en un 100% este tipo de eventos. Otro ensayo, y este es un ensayo que quiero compartir con muchos de ustedes, es cómo mostramos o demostramos de una forma sencilla, práctica, bastante pedagógica a muchos ingenieros de diferentes ramas profesionales. En minería ustedes saben que tenemos de todas las ramas, no solamente ingenieros de minas, ¿no? Están todos.
Hicimos algunos ensayos complementarios fuera de los ensayos de laboratorio para poder entender cómo reacciona una emulsión, por ejemplo, principalmente porque muchos de nuestros sectores en minería usan emulsiones por las condiciones de agua, y cómo esta reacciona de forma inmediata o en el transcurso de mediodía o un día completo con los cambios de temperatura que obtienen ciertas operaciones mineras y poder generar ciertos niveles de degradación o afectación. Y encontramos una particularidad, donde teníamos, explosivos o en todo caso condiciones de una presencia de emulsión, que al final es nitrato de amonio, cubierto en una película de aceite de una forma sencilla, se lo quiero explicar, está protegido. Entonces, al usar emulsiones puras, podemos ver y cuantificar que hay un mayor tiempo de conservación de las propiedades del explosivo. Seguidamente, si comenzamos a incluir priles de nitrato de amonio, que básicamente es el elemento expuesto directamente al terreno, va a generar ciertos niveles de reacción, en mayor o menor medida, pero empieza una reacción mucho más rápida. Este ensayo lo hicimos puntualmente en algunos sectores, lo presentamos a los superintendentes, gerentes de mina en ese momento, simplemente para validar los postulados y estudios que veníamos realizando. Entonces, esto es algo también como comentario muy válido, poder acompañar dentro de las operaciones ensayos prácticos, por supuesto, a un costo totalmente viable para cualquier operación, pero que demuestran que tenemos una condición para trabajar. Definitivamente esto fue un primer hallazgo y entendimos que las emulsiones al 100% nos iban a dar una mayor protección a este tipo de condición. Seguidamente, pasamos a un punto que es álgido y crítico. Vayamos a las pruebas. Acá hay un par de fotos, tanto de izquierda a derecha, donde hicimos dos tipos de pruebas, en donde usamos una emulsión pura, 100% gasificada, y en la zona de la derecha una heavy ANFO, que es una característica de la mayoría de operaciones mineras, que es un 70% emulsión, 30% ANFO. Entonces, solo para que lo puedan ver, en la zona de la izquierda tenemos 100% emulsión y en la zona de la derecha 7.3 gasificado, porque es la forma como sensibilizamos los explosivos. Entonces, podemos observar que en la zona de la izquierda el nivel de emanación de gases nitrosos era mínimo. No había, un indicio, o en todo caso, si hubiese un rasgo, estaba asociado a una condición muy puntual. Sin embargo, en la parte derecha, con Heavy ANFO, teníamos mayor emanación. Entonces, primer hallazgo, práctico. Las emulsiones trabajan y nos ayudan a proteger. Muy bien. Entonces, en la segunda prueba, porque continuamos, hicimos controles no solamente asociados al tipo explosivo, sino controles de calidad y acompañamiento con una serie de especialistas en terreno, en donde podemos nuevamente validar una condición. En el sector de la izquierda, con emulsión 100%, no tenemos ninguna condición significativa de presencia de gases nitrosos y como pueden ver en el sector de la derecha, tenemos presencia significativa de gases nitrosos. Esto lo podemos cuantificar a través de fotogrametría, algunos algoritmos que hoy día ya contamos para poder definir el volumen al impacto que pueda tener esto. Entonces, lo que quiero mencionar es, encontramos una solución simple, práctica, operativa, para poder reducir directamente por más de un 90% la generación de gases nitrosos. Sin embargo, lo que se busca en todas las operaciones, junto con el tema de seguridad, comunidades y medio ambiente, es que toda solución sea operativa, acompañe al proceso y al ritmo. Encontramos otras condiciones también significativas y bastante prácticas. Hoy día simplemente aislando el explosivo y el contacto directo con el terreno, podemos mitigar la reacción. Es algo muy sencillo, ponemos condiciones casi de laboratorio de moladura. Aplicamos ingeniería, por supuesto, pero de una forma operativa, que es colocar mangas, plásticos. Por supuesto, tiene una resistencia, una especificación técnica que permita trabajar en ese tipo de condiciones. Entonces, al usar mangas, el mismo fenómeno. Encontramos un sector bastante cuantitativo, tuvimos mucha disciplina operacional porque para hacer este tipo de pruebas requiere mucha coordinación, hay bastante control, en donde podemos identificar que el sector con mangas tenía una menor presencia de gases que un sector sin mangas. Nuevamente, resultados similares con la buena práctica que teníamos con la emulsión pura. Sin embargo, el uso de mangas nos permite usar diferentes tipos de mezclas explosivas, concentrar mayor nivel energético que al final se traduce en una mejora de fragmentación y aguas abajo también una mejor productividad en planta. Entonces, tuvimos otra oportunidad de trabajo ahí que nos ayudó a seguir encontrando sinergias y, por supuesto, ritmo operativo. Voy un poco a
a mostrarles otro elemento adicional que también venimos trabajando y que buscamos que sea una opción válida y desde la ingeniería para las operaciones, que es diseñar una emulsión, un explosivo que pueda tener suficiente competencia y capacidad de resistir la reacción o retardar, mejor dicho, la reacción por mucho más tiempo y descomponer el explosivo y generar una detonación eficiente, que son nuestros explosivos retardantes. Definitivamente, esto es un ensayo de ingeniería porque podemos mejorar cada día más la tecnología de emulsiones. Sin embargo, si no conocemos las condiciones de terreno, el nivel de reactividad asociado a indicadores de pirita o elementos sulfurosos, no podemos definir en un nivel que lo va a resistir. Voy a dar un ensayo sencillo. Si tengo un 20% de contenido en un elemento que me genera reactividad a mi explosivo, mañana voy a otro terreno y tengo 25% y nuevamente tengo que ajustar una tecnología. Nosotros estamos buscando que la tecnología de explosivos pueda adaptarse a ese tipo de condiciones a través, muy probablemente, de aditivos complementarios a la emulsión o al heavy ANFO de matriz. Finalmente, unas conclusiones, y acá un comentario. Este trabajo también lo hemos socializado el presente año en un foro internacional en Turquía. Agrupamos una serie de expertos de alto nivel a nivel global, en donde esto es un desafío para muchas operaciones, en mayor o menor medida, pero es un nivel global. Dentro de la rama especialista de explosivistas a nivel global lo tomamos con mucha seriedad y tenemos mesas de trabajo dedicadas de personas químicas, por supuesto físicos, que entienden a un mayor nivel el comportamiento de explosivos. Sin embargo, voy a compartirles un pequeño resumen para poder tenerlo como nota, qué hacer en este tipo de condiciones. Primero, una emulsión retardante, una emulsión preparada, diseñada para terreno reactivo, por supuesto nos va a ayudar muchísimo en minimizar este tipo de condiciones. El segundo punto nos va a ayudar, por supuesto, a mantener y conservar los niveles de energía que sean óptimos para la mejora de fragmentación. El segundo punto es el uso de mangas. Cualquier elemento que nos permita aislar el contacto entre una emulsión, entre un producto explosivo y el macizo rocoso, nos va a generar el mismo efecto. Vamos a aislarlo. Y esto tiene que ser acompañado de una disciplina operativa y, por supuesto, hay condiciones de desborde como sectores con agua que no nos va a permitir trabajar de la mejor manera. El último punto es la emulsión 100% gasificada, funciona. Hay restricciones en nivel energético, pero es una solución viable y es operativa. Finalmente, como le menciono, cualquier condición que podamos permitir, que nos permita reducir la exposición del explosivo a este tipo de terrenos, nos va a ayudar muchísimo a controlar estos niveles. Y por supuesto con buenas prácticas operacionales y el compromiso no solamente de nosotros para todas las operaciones que estamos trabajando, sino todas las operaciones mineras que toman el medio ambiente como prioridad junto con la seguridad. Eso por mi lado. Muchas gracias por este espacio. Damos gracias al ingeniero Jorge Cárdenas de NAEX, jefe de asistencia técnica. Es un problema que se ha visto recurrentemente en diferentes operaciones mineras y adicionalmente ya nos han comunicado que estamos un poquito atrasados, así que invitamos al ingeniero Luis Mendieta, coordinador del área de minas de nuestra Pontificia Universidad Católica de Perú. Gracias. Adelante. ¿Y te puedo recortar unos 15 minutos? Adelante, adelante. Muy buenos días con todos. Agradecer por la invitación a este evento, agradecer a todos los asistentes. Y bueno, voy a iniciar haciendo esta pregunta. Imaginemos transformar estos pasivos que genera la actividad minera en sostenimientos seguros dentro de nuestras excavaciones subterráneas. Bueno, hoy les vengo a traer una innovación tecnológica. En este caso, este trabajo técnico está titulado La elaboración de Shotcrete empleando relave neutralizado para el sostenimiento o soporte de excavaciones subterráneas. Este es el contenido que vengo a compartir con ustedes. Primero vamos a tocar un tema muy importante relacionado a esta problemática. Luego vamos a compartir el tema de la metodología y luego los resultados que hemos obtenido después de diferentes trabajos que se han tenido que aplicar para finalmente compartir con ustedes las conclusiones.
Entonces, partimos con lo que acabo de mencionar. En el caso de los depósitos de relaves, estos son productos de la actividad minera, sabemos que presentan bastantes desafíos para la industria, principalmente desafíos de estabilidad física, estabilidad química. Sabemos que en muchos países, e inclusive en el nuestro, hemos sufrido, lastimosamente, colapsamientos que han generado daño en el entorno, en el ecosistema, irreversibles. De acuerdo a un autor, Kraussmann, indica que la actividad minera metálica produce alrededor de 4 gigatoneladas por año. Esto, por ejemplo, si lo ponemos en contexto con las canchas de fútbol, los estadios, equivaldría a más de 300.000 estadios si cubriéramos de estos residuos con 1 metro de altura. Entonces, el efecto de la actividad realmente debe importarnos y es por eso que buscamos lo siguiente: hay que buscar alternativas, soluciones que sean sostenibles para que la actividad respete el medio ambiente. Estos son los objetivos que he planteado. Dentro del objetivo principal, el objetivo general, es reutilizar estos relaves polimetálicos como insumo de la elaboración de shotcrete. Sabemos que el shotcrete es un elemento de soporte, de sostenimiento, que se usa mucho en las actividades mineras, principalmente en las excavaciones subterráneas. El alcance de este estudio está enfocado para labores temporales. Sabemos que hay labores temporales y labores permanentes. El alcance es para labores temporales. Como objetivos específicos, primero tenemos que caracterizar estos relaves, tenemos que neutralizarlo. Aquí viene un término de neutralización, para que luego podamos usarlos mediante diferentes diseños en función de reemplazo del agregado, para luego validar estos parámetros técnicos enfocados al tema de la resistencia mecánica, como la capacidad de absorción de energía. Esta es la metodología que vengo a compartir con ustedes de cómo podemos nosotros lograr finalmente reutilizar estos residuos dentro de la economía circular para usarlos como soporte de excavaciones subterráneas. Primero tenemos que caracterizar el relave, porque cada relave tiene diferentes componentes mineralógicos. En este caso se desarrollaron ensayos, muestras, empleando difracción de rayos X para evaluar si es que podríamos tener algunos componentes que tengan potencial generación de drenaje ácido. Se identifica cada relave, se caracteriza y luego se procede, en caso se tuviese esta condición, se procede a la siguiente fase, que sería la neutralización. En este caso se hacen mezclas con zeolitas naturales para poder estabilizar estos relaves si es que pudiesen tener la condición de generación de drenaje ácido. Luego pasamos a la etapa 3, es la etapa donde empezamos a realizar los diferentes tipos de diseños. El objetivo de este trabajo es reemplazar un porcentaje del agregado que se emplea en la elaboración o fabricación del shotcrete por relave de origen polimetálico. En este trabajo que vengo a compartir se hicieron ensayos reemplazando un 20%, 30% y hasta un 50% del agregado que compone al shotcrete. Esto finalmente fue adherido a ciertos elementos como la microsílice. Se agregaron algunos componentes para poder generar una trabajabilidad. El reto crítico en la elaboración del shotcrete es mantener esta relación agua-cemento, que normalmente van en rango de 0,45 hasta 0,5. Entonces, dentro de los trabajos hemos identificado diferentes proporciones para ver cuál de estos alcanza un resultado más óptimo. Una vez obtenido el diseño con mejor resultado, pasamos a la etapa de la validación mediante ensayos. Realizamos ensayos de resistencia a la compresión para poder evaluar si finalmente este producto que estamos diseñando pueda superar las 30 megapascales a los 28 días, que es lo que nos exige el estándar, para poderlo emplear dentro de excavaciones temporales subterráneas.
después de haber pasado por la fase 4, ya entramos a una de las fases finales. Sabemos que el Chocret, además de tener una resistencia de 30 megapascales a los 28 días de tiempo de curado, también tiene que alcanzar una capacidad de absorción superior a los 500 joules. ¿Por qué? Porque este es un elemento de soporte que tiene que garantizar, una vez que se realiza el proceso de voladura, tiene que absorber esa cantidad de energía para que no colapse. Entonces, en esta etapa final, elaboramos un Chocret, pero ya mezclándolos con fibras. ¿Y cuál es la diferencia de este tipo de solución que se ha planteado ahora? Es que usamos fibra ultrafina, con proporciones de menor cantidad. Esta es la solución que vengo a mostrarles frente a esta problemática de los pasivos ambientales que genera la actividad minera. Es una innovación tecnológica que está dentro del marco de la economía circular. ¿Por qué? Porque estos residuos que vienen de los relaves se van a meter dentro del ciclo del proceso minero, como elemento de sostenimiento para elaboraciones temporales. Estamos indicando que es un sistema, es una tecnología que está enmarcada dentro de la sostenibilidad ambiental. Estos son los resultados que vengo a mostrar, a compartir con ustedes. Aquí hacemos una comparativa cuando reemplazamos el agregado por un porcentaje de relave, dentro del 20%, 30%, hasta un 50%. Dentro de estos resultados hemos identificado que en el marco del 20 hasta el 30% podemos cumplir con estas resistencias superiores a los 30 megapascales. Sin embargo, cuando incrementamos, como vemos aquí en el caso del 50%, no llegamos a cubrir este tipo de parámetro que exige la normativa. Y es porque el proceso de obtener esa relación agua-cemento demandaría un agregado de aditivos para poder empezar a dar mayor trabajabilidad. Sin embargo, sus resistencias tampoco son nada despreciables porque superan los 20 megapascales. Aquí quiero hacer un paréntesis en este tipo de trabajo. Es una innovación tecnológica porque en otros países, como Canadá, en Turquía, han intentado hacer una elaboración de Chocret, pero no han alcanzado estos resultados. Han llegado hasta 5 megapascales, 20 megapascales, nunca superaron los 30 megapascales. Cuando esto lo compartí con algunos colegas en Alemania, identificaron que había un potencial camino para poder empezar a desarrollar y finalmente ponerlo en marcha. Luego aquí tenemos otro resultado relacionado a la fase final, a la absorción de energía. Y aquí también hicimos diferentes diseños con la introducción de fibra ultrafina, concluyendo que cuando agregábamos 600 gramos por cada metro cúbico, podíamos obtener los 500 joules que nos exigía la EFNAR. Con esto, nosotros podemos concluir que se puede desarrollar Chocret a partir de relaves de origen polimetálico. Es decir, existe una viabilidad técnica, porque ha superado los 30 megapascales a los 28 días y de la misma manera ha superado los 500 joules en la capacidad de absorción de energía. Esto significa que es un trabajo innovador, es un proyecto que ahora ya los aliento a ustedes para que esto pueda seguir extendiéndose. El siguiente paso, la consolidación, sería aplicarlo para labores que sean permanentes para su estudio y finalmente una evaluación de su comportamiento químico en el tiempo. Esto significa que es un sostenimiento inteligente. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Tenemos que imaginarnos más allá. La minería cada vez va evolucionando y cada vez se vuelve más inteligente. Estos relaves, también estamos trabajando en un proyecto, vamos a aplicar unos nanosensores con la finalidad de poder determinar los esfuerzos que gobiernan al macizo rocoso y poder actuar de manera oportuna. Pero estos son trabajos ya de próximas fronteras. Quiero concluir esta presentación con esta frase. La minería del futuro no es extraer más, es extraer mejor. Tenemos que ser conscientes con nuestro entorno y tenemos que ser recíprocos, ya que estamos dentro de un marco de la minería sostenible. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y por la invitación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Mendieta.